¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. A pesar de la orden de captura emitida por el régimen de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales, ha decidido no abandonar Venezuela ni buscar asilo en una embajada. En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro enfrenta una grave crisis tras la publicación de un informe de Insight Crime que vincula al entorno familiar de la presidenta con el narcotráfico. Pedro Sánchez designó como gobernador del Banco de España al exministro de su gobierno, José Luis Escrivá. Taiwán denunció que el régimen chino realizó ejercicios militares cerca de sus costas y advirtió sobre el riesgo que esto representa para la seguridad de la isla. Empezamos con el desarrollo de la información. A pesar de la orden de captura emitida por el régimen de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales, ha decidido no abandonar Venezuela ni buscar asilo en una embajada. Acusado de delitos fabricados como conspiración y usurpación de funciones, González desafía la represión chavista. Su permanencia en el país simboliza una firme resistencia frente al control autoritario del régimen. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones, ha decidido permanecer en Venezuela, descartando al menos por ahora solicitar asilo en alguna embajada, tras la emisión de una orden de captura en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un tribunal controlado por el chavismo, con competencia en terrorismo, ordenó la captura de Edmundo González apenas unos minutos después de que una solicitud de la Fiscalía lo acusara de delitos que incluyen conspiración, desobediencia de leyes y usurpación de funciones. Estos cargos se han presentado para consolidar el fraude de Nicolás Maduro, elección que ha perdido de acuerdo con la evidencia presentada por la oposición. La decisión de González Urrutia de no buscar refugio en una delegación diplomática, a pesar de la persecución, es un testimonio de su compromiso con la lucha por una Venezuela democrática. Según su abogado, José Vicente Haro, ni él ni su familia han considerado la opción de asilo, un gesto que subraya su determinación de mantenerse firme en su país. Mientras tanto, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente esta nueva maniobra del régimen chavista para silenciar a la oposición. Este caso pone de relieve una vez más el uso sistemático de la justicia por parte del dictador venezolano Nicolás Maduro como arma para reprimir a quienes se oponen a su control autoritario. La permanencia de González Urrutia en Venezuela, a pesar de la represión, es un acto de resistencia que desafía la maquinaria represiva del Estado y mantiene viva la esperanza de una transición democrática. Y por su parte, el abogado de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, presentó a la Fiscalía controlada por el régimen de Nicolás Maduro un documento solicitando el respeto a la presunción de inocencia y las garantías procesales. El escrito detalla las razones por las que González no compareció en las 3 citaciones emitidas por la institución, que lo investiga por varios delitos. José Vicente Haro, abogado del opositor, concluyó que no hay garantías institucionales para que González comparezca ante la Fiscalía. El Ministerio Público mantiene el fiscal general de la República, a quien escuché atentamente, con el profesionalismo que me corresponde atender este tipo de casos. Se mantiene en su posición. Nosotros, en la defensa jurídica de Edmundo González Urrutia, nos mantenemos en nuestra posición. Por eso presentamos esta comunicación que se explica por sí sola y donde se exponen todas las razones desde el punto de vista jurídico, constitucional y desde el punto de vista institucional y político, por las cuales Edmundo González Urrutia no atendió a las referidas citaciones que se le hicieron. El Ministerio Público en la reunión explicó las razones por las cuales sostiene esa posición. Ellos tienen un criterio, ellos sostienen una tesis, nosotros sostenemos otra tesis y en eso consiste el debate jurídico, institucional que hay.
Estuvo presente el fiscal general de la República, estuvieron presentes directores de línea del Ministerio Público y estuvo presente el fiscal que conduce la investigación. Todos ellos estuvieron presentes, no sabía yo pues que iban a estar allí, pero sin embargo mi misión era cumplir con el objetivo. El objetivo era presentar un documento en el cual se aclaren todos los detalles por los cuales Edmundo González Urrutia no compareció en ejercicio de sus derechos y garantías y preservando todo lo que es su integridad física, su libertad, su vida y teniendo en cuenta que no hay garantías institucionales en este momento para que él comparezca. Y en otras noticias, en el 2024, más de 11.000 cubanos han solicitado asilo en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Cuba ocupa el segundo lugar en solicitudes de asilo detrás de Honduras, que lidera la lista. La migración irregular ha aumentado un 193% en México durante la primera mitad del año, con más de 712.000 migrantes en tránsito, principalmente hacia Estados Unidos. Desde el 2013, Cuba ha sido uno de los principales países con refugiados reconocidos en México, reflejando el impacto de la crisis política y económica en la isla. En lo que va del 2024, más de 11.000 ciudadanos cubanos han solicitado asilo en México, según datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como Comar. Este organismo informó a través de la red social X que Cuba ocupa el segundo lugar en número de solicitantes, con un total de 11.052 personas. Honduras lidera la lista con 21.529 solicitudes, mostrando una fuerte tendencia migratoria en la región. El tercer lugar lo ocupan los ciudadanos haitianos, con 4.916 solicitudes de asilo. Después de ellos, se encuentran migrantes provenientes de El Salvador, con 4.185 solicitudes, seguidos de Venezuela, con 3.055, Guatemala, con 2.929, Colombia, con 1.533, Nicaragua, con 666, Ecuador, con 632 y Chile, con 298. Estos datos reflejan la diversidad de nacionalidades que ven en México una vía de escape o tránsito hacia otros destinos, como Estados Unidos. El número de cubanos que buscan asilo ha mostrado un crecimiento constante en el 2024. Solo entre enero y julio, 9.914 ciudadanos cubanos en situación irregular solicitaron refugio en México mientras transitaban hacia Estados Unidos. Este incremento responde a una creciente desesperación por las condiciones en su país de origen, que padece una represiva dictadura. En términos generales, la migración irregular hacia México ha aumentado drásticamente. Según la Unidad de Política Migratoria del gobierno mexicano, el número de migrantes en situación irregular se incrementó un 193% en la primera mitad del 2024 comparado con el año anterior, alcanzando más de 712.000 personas. La mayoría de estos migrantes no ven a México como destino final, sino como una escala en su ruta hacia Estados Unidos. Desde el 2013, Cuba se ha mantenido entre los 5 países con más refugiados reconocidos en México, lo que refleja la magnitud del éxodo provocado por las graves crisis económicas, sanitarias y políticas que afectan al país producto de las políticas de la dictadura castrista. Y esta vez nos vamos a Honduras, donde el gobierno de Xiomara Castro enfrenta una grave crisis tras la publicación de un informe de Inside Crime que vincula al entorno familiar de la presidenta con el narcotráfico. El Consejo Nacional Anticorrupción ha pedido su renuncia, aludiendo a la posible recepción de fondos ilícitos por parte de su cuñado, Carlos Zelaya, para la campaña del Partido Libre. Estas acusaciones socavan la promesa de Xiomara Castro de combatir el crimen organizado. La administración de la presidenta hondureña Xiomara Castro está en graves problemas tras la difusión de un informe de Inside Crime que detalla la relación de su entorno familiar con el narcotráfico.
El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras ha exigido su renuncia ante las serias acusaciones que ponen en entredicho la lucha contra el crimen organizado, una de las promesas centrales de su gobierno. El informe de la ONG estadounidense señala que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, se reunió con narcotraficantes en el 2013, quienes le ofrecieron una donación de más de $500.000 para la campaña del Partido Oficialista Libre. A pesar de que Zelaya negó haber recibido el dinero, las imágenes filtradas muestran a los narcotraficantes recordando contribuciones previas a la familia Zelaya, con implicaciones que alcanzan tanto a Manuel como a Xiomara Castro. Estas revelaciones no solo profundizan las sospechas de que el partido gobernante ha estado vinculado al dinero del narcotráfico, sino que también agravan la ya tensa relación entre Honduras y Estados Unidos. La reciente decisión del gobierno de Castro de poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos, sumada a las críticas de la embajadora estadounidense, refuerza la percepción de una administración que se aleja de los compromisos de transparencia y justicia. El video expone el grado de infiltración del narcotráfico en la política hondureña, a pesar de las promesas de Castro de romper con estas prácticas. Ahora, las acusaciones ponen en duda no solo la integridad de su gobierno, sino también su capacidad para enfrentar el crimen organizado, un problema que ha dominado la vida política del país durante décadas. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el abogado y analista en riesgo político Edgar Ortiz Romero indicó que las últimas revelaciones en contra del gobierno de Xiomara Castro demuestran que Honduras es prácticamente un narcoestado. Ortiz agregó que en los últimos días la presidenta de Honduras ha defendido los nexos de su gobierno con el narcotráfico. Escuchemos. Lo que está pasando en los últimos días es algo grave. Por dos razones. La primera, diría que hay un problema estructural de más largo plazo en Honduras, que es, bueno, la idea del narcoestado, ¿no? Recordemos que Xiomara Castro, el Partido Libertad y Refundación, le gana las elecciones al Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras 2 periodos, está hoy condenado por narcotráfico en Nueva York. Entonces, el hecho de que también el Partido Libertad y Refundación esté en temas de narcotráfico, como se ha señalado, bueno, nos indica que Honduras es prácticamente un narcoestado, ¿no? El narcotráfico ha permeado a todas las instancias del Estado. Ahora, lo segundo es que efectivamente en estos últimos días se ha tensado la relación con Estados Unidos, pero también se ha evidenciado los colores del gobierno de Xiomara Castro, que ha sacado todo el armamento para defender y justificar esos nexos con el narcotráfico, disfrazarlos de un mensaje político, diciendo que todo esto que ocurre es un intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos y blindarse, ¿no? Tratando de cancelar este acuerdo de extradición con Estados Unidos y de alguna forma proteger a esa estructura de narcotráfico que lo rodean. Termino con esto. Recordemos que la primera declaración que da origen a toda esta crisis es una afirmación de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, que se quejó por la reunión del ministro Zelaya, el ministro de la Defensa Zelaya, con Vladimir Padrino López, porque ella dijo: me sorprende ver al secretario de Defensa de Honduras con un narcotraficante como Vladimir Padrino López. O sea, hay algo más grande detrás. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha generado controversia debido a su estrecho vínculo con el gobierno de Pedro Sánchez. La oposición, liderada por el Partido Popular, acusa al Ejecutivo de politizar una institución que debe mantenerse independiente, calificando el movimiento como una puerta giratoria. Además, la decisión de Sánchez contradice sus anteriores críticas a la influencia política en instituciones clave, minando la confianza en la imparcialidad del Banco de España. El nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha desatado una tormenta política.
El exministro de Transformación Digital y Función Pública, que hasta ayer formaba parte del gobierno de Pedro Sánchez, ahora será responsable de uno de los puestos clave para la estabilidad económica y financiera del país. Este movimiento ha sido duramente criticado, especialmente por el Partido Popular, que lo ha calificado como un claro ejemplo de puerta giratoria y de politización de las instituciones. El gobernador de España debe ser una figura independiente, encargada de supervisar el sistema financiero, participar en la implementación de la política monetaria del Banco Central Europeo y asesorar al gobierno. Sin embargo, el hecho de que Escrivá haya pasado directamente de un puesto ministerial a dirigir el Banco Central pone en duda la capacidad del organismo para actuar con una independencia necesaria. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el pasado criticó duramente las puertas giratorias y abogó por cerrarlas, parece no tener la misma posición cuando se trata de su gobierno. Su decisión de colocar a Escrivá al frente del Banco de España refleja una contradicción con sus propias declaraciones cuando era líder de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado este nombramiento de manera contundente, afirmando que no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. La preocupación radica en que esta relación previa entre Escrivá y el gobierno de Sánchez podría comprometer la imparcialidad del Banco de España y su papel crucial en la toma de decisiones económicas. La independencia de esta institución es fundamental para garantizar que las políticas monetarias no se vean afectadas por intereses políticos a corto plazo. Y la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó la designación del exministro del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Gamarra denunció que la administración socialista ha colonizado las instituciones que deben ser independientes. Somos el freno al sanchismo, somos el freno a la colonización de las instituciones que tienen que ser independientes. Y evidentemente estamos ante un nuevo avance en esa colonización. Lo que un ministro del gobierno de Pedro Sánchez va a hacer al frente del Banco de España va a ser defender las políticas de Pedro Sánchez, no los intereses de los españoles. Y además esto va a afectar a la reputación internacional, a la reputación en el ámbito exterior de el sistema financiero en nuestro país. Y ya no verán cuando haya reuniones a nivel internacional al gobernador del Banco de España, sino que se verá a un ministro del gobierno de España, concretamente de un país que tiene el endeudamiento más alto de Europa. No se puede ser ministro de día y gobernador de noche. Esto es incompatible con la independencia y la imparcialidad que debe de quedar garantizada en los órganos que tienen una labor fundamental. Y en otras noticias, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán denunció un aumento considerable de las actividades militares de China cerca de sus costas, lo que supone un riesgo creciente para la seguridad de la isla. El Ejército Popular de Liberación de China realizó ejercicios de desembarco en aguas cercanas a la provincia de Fujian, una zona estratégica por su proximidad a Taiwán, utilizando aviones de combate, helicópteros, drones y buques anfibios, lo que representa una intensificación de la presión militar sobre la isla. Las maniobras militares se llevaron a cabo en la bahía de Daquén, a unos 150 kilómetros al sur de Xiamen, y fueron detectadas por las fuerzas de defensa taiwanesas que han estado monitoreando la situación de cerca. El MDN taiwanés ha implementado mecanismos de inteligencia y vigilancia conjunta para garantizar una respuesta rápida ante cualquier amenaza. En las últimas 24 horas se reportó la presencia de varios aviones de combate y buques de la Armada China cerca de Taiwán, lo que refuerza la preocupación sobre la creciente militarización en la región. A pesar de que China no cuenta aún con la capacidad necesaria para una invasión total, las autoridades taiwanesas advierten que el gigante asiático sigue preparándose para posibles operaciones conjuntas de desembarco en el futuro. Ante estas amenazas, el gobierno de William Lai, presidente de Taiwán desde mayo pasado, ha propuesto un aumento en el presupuesto de defensa, buscando fortalecer las capacidades militares de la isla, con una inversión de $20.172 millones para el 2025.
La actividad china alrededor de la isla de Taiwán ha aumentado en los últimos meses y ocurren en medio de tensiones entre Beijing y Taipei, que vienen intensificándose con las amenazas del régimen de Xi Jinping a la isla, aumentando las provocaciones en una región en tensiones. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó este miércoles su creciente frustración con las restricciones internacionales sobre el uso de armas de largo alcance, resaltando que solo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia tienen el poder de levantar estas limitaciones. En su discurso, Zelensky enfatizó la crucial dependencia de Ucrania en estos 4 países para enfrentar los continuos ataques rusos. El mandatario ucraniano hizo un llamado urgente a estos aliados mientras la situación en el terreno sigue siendo crítica. Recordó los recientes ataques rusos en Kiev, Poltava, Leópolis y Kryvyi Rog, los cuales han causado numerosas bajas y daños significativos. Zelensky también criticó la capacidad de Rusia para eludir las sanciones internacionales, afirmando que el país sigue fabricando armamento mediante esquemas diseñados para evitar las restricciones impuestas por la comunidad internacional. En otro frente, el primer ministro irlandés Simon Harris anunció un compromiso adicional de Irlanda con Ucrania. Irlanda se ha comprometido a proporcionar hasta 170 millones de euros en ayuda para seguridad, asistencia humanitaria e infraestructura antes de finales del 2024. Este apoyo se suma a los 380 millones de euros ya destinados por Irlanda desde el inicio de la invasión rusa y a la acogida de 109.000 ucranianos, aproximadamente el 2% de su población. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Recuerden encontrarnos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde nos encontrarán como TVL en español. Hasta una próxima edición. Permiso.